Muy buenas hermanos y hermanas, es un placer en este día domingo volver a estar aquí con ustedes para poder compartir esta clase de Ven Sígueme. Entonces mi nombre es Edder Vinces y hoy voy a compartir la clase que se encuentra en Alma, capítulo del 32 al 35. Esta clase es muy interesante y especial porque nos ayuda a que cada uno de nosotros podamos fortalecernos y podamos crecer espiritualmente también, al igual que cada una de las clases anteriores que se vienen dando a través de este medio. Entonces, para poder entrar un poco en contexto y poder recordar la clase anterior, vamos a hablar un poco en cuanto a lo que pasó en la semana pasada del estudio de Ven Sígueme. Entonces, en estos capítulos se estaba relatando cuando Alma estaba como combatiendo con este anticristo Coriol y estaba haciendo de que muchas almas vayan a la iniquidad o sean desobedientes a los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero como pudimos ver, pudimos estudiar y pudimos aprender, Alma, gracias a los poderes que se dieron del cielo y la guía del Espíritu, pudo ir en contra de las enseñanzas que estaba dando este anticristo. Y para esta oportunidad, en este domingo tenemos la clase con el subtítulo que se encuentra en Ven Sígueme, que nos dice: plantad esta palabra en vuestros corazones. Y con ese título vamos a empezar, y ese título va a ser la base de básicamente de la mayor parte de la clase, de que podamos plantar esta semilla en vuestros corazones. Y para poder empezar, vamos a leer unos versículos que se encuentran en el libro de Mormón. Y vamos a irnos al capítulo 32 de Alma. Entonces, en la primera parte de este capítulo 32 de Alma, Alma está hablando en cuanto a un pueblo que se encontró en el momento en que él iba predicando de lugar en lugar. El nombre de este pueblo que se encontró eran de nombre los Zoramitas. Y con los Zoramitas estaba sucediendo algo, que ellos no podían ir a sus sinagogas a poder adorar a Dios según las creencias que ellos tenían. Entonces vamos a leer en el capítulo 32, el versículo 3. Vamos a ver y nos va a relatar un poco de lo que está pasando o que se está aconteciendo en esta parte. Entonces dice lo siguiente: por tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como la hed. Por tanto, eran pobres. Sí, sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo, y también eran pobres de corazón. Y mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre el cerro Onida, fue a él una gran multitud, compuesta de aquellos que quienes hemos estado hablando, de aquellos que eran pobres de corazón a causa de su pobreza, en cuanto a las cosas del mundo. Entonces, como vemos aquí, está pasando de que a ellos se los estaba prácticamente, se los estaba como degradando un poco por su pobreza. No les era permitido poder entrar en sus sinagogas, estaban siendo prácticamente rechazados. Y este tema, y esto lo que estaba pasando con ellos, se centra un poco estaban siendo humillados por esta, y no los dejaban entrar. ¿Y por qué? Porque ellos eran pobres en cuanto a las cosas de este mundo. Y como explica aquí en una parte, también eran pobres de corazón. Pero algo que tenemos que ver aquí, en los anteriores versículos, estaba sucediendo de que ellos no estaban haciendo o cumpliendo con los mandatos de que Dios había dado mediante los profetas. Ellos tenían que ser preparados para que ellos puedan aceptar esas enseñanzas de estos profetas de la antigüedad, para que una parte de ellos pueda tocar su corazón y de ahí puedan aprender y puedan poner en práctica esas enseñanzas. Entonces era importante de que pase eso a ellos para que
puedan humillarse ante nuestro Padre Celestial y también ante sus profetas. Y Alma era un profeta de ese tiempo. Y ellos estaban diciendo esto contra Alma. Estaban hablando a Alma y diciendo que todas las cosas que a él le habían sucedido. Y esto de aquí me hace pensar un poco de que cada uno de nosotros en un momento fuimos preparados para poder recibir la palabra de Dios. Sabemos de que en el transcurso de nuestras vidas, quizás anteriormente no teníamos el conocimiento acerca de Dios en nuestras vidas. Pero en un momento determinado, de alguna manera, de algún modo, fuimos preparados para poder recibir esas enseñanzas en nuestra vida y poderlas aceptar y poderlas poner en práctica. Y bajo eso se rige una pregunta que nos dice en el libro de Ben Sígueme. ¿Cómo se preparó usted para oír la palabra de Dios? Entonces, básicamente pienso que en lo personal, yo soy miembro de la iglesia desde muy pequeño, prácticamente desde que nací. Pero mis padres, ellos fueron preparados para que puedan recibir este evangelio y yo en este tiempo pueda estar aquí enseñándolo a las demás personas. Pero sé que la historia de cómo mis padres conocieron el evangelio fue bajo la mano de Dios. Gracias a algunas dificultades que ellos estaban pasando en ese tiempo, mucho tiempo atrás, ellos decidieron poder aceptar este evangelio en su vida. Entonces es muy importante de que podamos entender de que la humildad es un papel fundamental en esta conversión, en este aprendizaje. Porque la humildad nos ayuda a que podamos entender el propósito de por qué debemos de aceptar el evangelio en nuestra vida. La humildad es una enseñanza, un principio de que debemos de esforzarnos por ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y bajo eso también hay otras siguientes preguntas que nos dice y nos enseña en Ben Sígueme. Entonces dice, ¿qué experiencias le han hecho humillarse? Pero antes de poder contestar a esa pregunta, vamos a leer en el mismo capítulo 32, Alma 32, versículo 6, que dice lo siguiente. Y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él. Los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado y que se hallaban preparados para oír la palabra. Entonces, después de que ellos habían hablado lo que leímos en el versículo 3 y 4, en el mismo capítulo 32, Alma se dio cuenta de que gracias a las aflicciones que habían pasado, eran una razón para que ellos se hayan humillado ante Dios y ya estén listos y preparados para poder recibir la palabra. Entonces la pregunta de antes decía, ¿qué experiencias le han hecho humillarse? Y creo que más que todo, esta es una pregunta como de introspección, que nos ayuda a que nosotros podamos pensar cuáles son las cosas que en un momento han venido a nuestra mente o en nuestra vida que nos han hecho pensar que debemos de humillarnos más ante Dios. Y bajo la historia que estamos leyendo en cuanto a este pueblo de los Zoramitas, si la traemos a nuestra vida, también es algo similar. Creo que cada uno de nosotros como humanos, hombres y mujeres que somos, en ocasiones tienen que venir algunas pruebas, algunas dificultades en nuestra vida, para que nosotros podamos recordarnos de Dios. Quizás suena algo como un poco fuerte, pero realmente es así. Y este pueblo de la antigüedad en el libro de Mormón nos está dando esa enseñanza, de que gracias a las aflicciones que ellos habían pasado y habían sido rechazados, ellos eran una razón para que puedan humillarse ante Dios y puedan, percibir que ellos estaban preparados para poder recibir este evangelio. Y otra pregunta que nos hace Ben Sígueme nos dice lo siguiente. ¿Qué ha hecho para llegar a ser más humilde? Creo que la humildad es ese principio importante, como explicaba anteriormente. Y algo que estaba pensando
nos ayuda a que podamos esforzarnos por desarrollar este don de la humildad es el estudio de las Escrituras. El estudio de las Escrituras es un apoyo mutuo y constante que se nos ha brindado a nosotros para poder aprender más sobre este principio. Y también uno de los ejemplos más grandes que podemos tener es el de nuestro Salvador Jesucristo. Creo que es el mayor ejemplo de humildad que podemos percibir en nuestra vida y también en las enseñanzas de las Escrituras. Porque en la Biblia se enseña o se aprendemos algunas historias donde él tuvo que ser muy humilde ante algunas personas que a veces hacían cosas fatales contra él. Pero él, ¿qué hizo siempre? Él actuó con humildad. Algo que creo que para nosotros sería un poco difícil actuar de esa manera. Al igual que él, poder actuar con esa misma reacción. Con esa humillarse ante estas personas de que hacían cosas contra él, quizás a veces en contra de su voluntad. Pero antes de poder seguir, vamos a leer en la guía para el estudio de las Escrituras qué significa la humildad en sí, cuál es la definición de humildad. Entonces, en la guía para el estudio de las Escrituras nos enseña la definición en cuanto a la humildad y nos dice lo siguiente: la condición de ser manso y moldeable o hacer que alguien lo sea. La humildad lleva implícito el reconocimiento de que dependemos de Dios y el deseo de someterse a su voluntad. En el Antiguo Testamento, el vocablo afligir a veces tiene el mismo significado que humillar. Entonces, aquí creo que está bien, lo explica de una manera bien clara. Y nos dice que es la condición de poder ser manso y moldeable. Y que podamos reconocer que siempre debemos de depender de Dios. Y creo que es lo que nosotros deberíamos de esforzarnos por poder entender en el transcurso de nuestra vida. Que aparte de lo que nosotros podamos pensar, podamos saber, nunca debemos de enfocarnos en nuestro propio conocimiento o nuestras propias decisiones, sino siempre poner y tomar en cuenta a Dios, que es el que nos guía y nos conduce. Y en sí esa es la parte en que debemos de esforzarnos por llegar a poder comprender y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y este pueblo de los soramitas quizás estaba olvidando un poco de eso, pero Alma los está ayudando a poder nuevamente reconocer y saber lo que deberían de hacer a fin de seguirse humillando más ante nuestro Padre Celestial. Y otra siguiente pregunta que nos dice: ¿qué cree que significa humillarse a causa de la palabra? Entonces, para eso vamos a leer Alma 32, versículo 14. Y nos dice lo siguiente: y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos. ¿No suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Entonces, si cada uno de nosotros que deseamos poder recibir bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, este versículo está siendo bien claro en cuanto a eso. Si nos dice que si somos humildes vamos a poder ser bendecidos en esta vida. Si nos esforzamos por tomar el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida, vamos a poder ver bendiciones en nuestra vida. Y sabemos de que este pueblo soramita, también ellos pudieron ver esas bendiciones. Y ellos tuvieron que pasar por eso para que en ese tiempo podamos tener estas enseñanzas también en nuestra vida. Y para poder seguir con la clase, vamos a recordar lo que estaba pasando. Entonces, este pueblo no se les permitía entrar a sus sinagogas. Alma se pudo dar cuenta que esto era algo importante para que ellos puedan
ser preparados para poder escuchar el Evangelio y se puedan humillar ante nuestro Padre Celestial. Y entonces ellos se sentían muy preocupados por la situación de que no se les permitía entrar a sus sinagogas para adorar. Y en cuanto a eso, vamos a ir al capítulo 33 en Alma, el versículo de 2 al 11 vamos a poder leer. Y voy a leer algunos versículos porque es un poco extenso y después de eso vamos a hablar en cuanto a una pregunta que se hace. Y dice: y Alma les dijo: he aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí, os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, o equivocáis gravemente y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que os han enseñado, que es que no las entendéis. ¿No recordáis haber leído lo que Zenos, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Porque dijo: eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración, aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración, y tú me oíste. Y además os digo, oh Dios, cuando volví a casa me oísteis en mi oración, y cuando entré en mi aposento y oré a ti, Señor, tú me oíste. Entonces, Alma está explicando algo importante aquí y les dice a ellos de que no es importante solamente poder estar en ese tiempo en sus sinagogas para poder adorar, sino que les pone el ejemplo del profeta Zenos, que él en el lugar que él estaba podía hacer una oración y podía agradecer a Dios y sabía que Dios le escuchaba si él podía ejercer su fe en la oración o lo que estaba haciendo. Y les hace entender de que no era necesario de que solo deberían esperar ir a las sinagogas para poder realizarlo, sino que también personalmente podían hacerlo. Y bajo eso dice la pregunta: ¿cómo sería si solo a nosotros se nos permitiera adorar y orar solo los domingos? Entonces, creo que en estos tiempos que estamos pasando, momentos difíciles que hace un buen tiempo atrás no podemos asistir a las reuniones sacramentales en la iglesia, sería algo muy, muy difícil, sinceramente. Porque si solo pudiéramos ir a la capilla para poder adorar o poder orar, poder aprender del Evangelio, creo que en este tiempo hubiéramos perdido todo nuestro conocimiento espiritual que hayamos tenido. Creo que nuestra fe ya estuviera bien debilitada y ya estuviera por el piso. Pero gracias a estas enseñanzas de los profetas que tenemos, también nos hacen entender que no solo debemos de esperar ir a la capilla para poder ver, sino que aún en sus casas ustedes pueden hacerlo y nosotros podemos también aprender y podernos fortalecer, porque tenemos muchos instrumentos que nos ayudan. Somos grandemente bendecidos en este tiempo, ya que tenemos tecnología. Los profetas aún a través de ellos nos siguen ministrando, nos siguen enseñando. Tenemos el libro de Mormón, tenemos este instrumento de Ven Sígueme, que es ha sido un gran instrumento en las manos de los profetas y también en nuestras manos para que podamos aprender en esos tiempos. Porque anteriormente no existía este libro Ven Sígueme, pero como podemos ver, Dios siempre revela a sus profetas lo que va a pasar. Y gracias a ellos pudieron hacer este libro Ven Sígueme, que nos ayude en este tiempo para que podamos realizar los estudios en nuestras familias, en nuestros hogares. Y sé que ustedes pueden aprender y podemos fortalecernos aún cuando no podemos ir a la iglesia o no podemos tener nuestras reuniones dominicales. Creo que eso es algo muy, muy importante y podamos poner en práctica lo que Alma estaba enseñando en ese tiempo y que se nos recuerda en estos versículos, que podemos adorar o podemos invocar el nombre de nuestro Padre Celestial, podemos elevar nuestros pensamientos, sentimientos
en el lugar que estemos. Y si lo hacemos con fe, Él va a poder escuchar nuestras oraciones. Si realmente que es así. Si realmente que nuestro Padre Celestial ama a cada uno de nosotros. Y por eso nos da los medios que tenemos en este tiempo. Y también la tecnología muy importante que se da para que podamos seguirnos fortaleciendo. Y vamos a seguir leyendo en cuanto a las enseñanzas que Alma está dando a este pueblo soramita, porque fue una enseñanza muy grande y muy importante y fue un punto clave para que ellos puedan empezar a ejercer la fe en Dios. Y entonces, para poder seguir, vamos a leer en Alma capítulo 32, versículo 28. Y aquí nos está relatando en cuanto Alma les va a enseñar a los solamitas en cuanto a una semilla. Vamos a ver a qué se quiere referir Alma cuando les dice en cuanto a la semilla. Entonces, compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta semilla es buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Entonces, ahora vamos a poner la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que Alma habló de plantar una semilla en respuesta a la pregunta de los solamitas en cuanto a la adoración? Entonces, según lo que hemos leído en el versículo 28, ¿por qué creen ustedes que era importante que Alma hable en cuanto a plantar una semilla a los solamitas? ¿Cuáles son algunas ideas que vienen a su mente? Y creo que alguna de esas ideas que se puede rescatar aquí es porque él vio que la primera semilla que él vio que estaba plantada en sus corazones era la humildad. Entonces, aparte de que esa semilla ya esté plantada ahí por las cosas que habían pasado, es importante que él pueda seguir enseñando para que esa semilla no se quede pequeña, sino que pueda seguir creciendo. Como cuando tenemos un arbolito o queremos plantar algo, empieza por algo pequeño, por una plantita, y después se va haciendo mucho más grande. Entonces, Alma se da cuenta de eso y él quiere poder seguir ayudándoles a ellos que puedan seguir esa semilla que había sembrado o podido ver en ellos, pueda seguir creciendo. Y vamos a leer algunos versículos y algunas frases en cuanto a lo que Alma enseñó a ellos de lo que tenía que hacer esta semilla, que se enfoca entre la fe y la humildad. Y nos dice lo siguiente en el versículo 17 de Alma. Y vamos a leer desde el 17 hasta el 21. Y dice lo siguiente. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Ahora yo pregunto, ¿es fe esto? Es que os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. Y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto vosotros sabéis de juzgar. Y aquí os digo que así es por una parte, como lo es por la otra. Y todo hombre se hará según sus obras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Entonces, en estos versículos hay algunas frases importantes para ejercer fe en Jesucristo, que nos enseñan
Y una de las frases que más me gusta es la siguiente: que la fe no es tener conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ve y que son verdaderas. Entonces, en ocasiones de la vida, a veces pensamos de que el Evangelio es poder conocer o saber todo, pero realmente este versículo nos dice lo contrario, que la fe no es poder conocer quizás las escrituras de uno a otro, sino que la fe es poder creer en lo que aún no hemos visto. Nosotros no hemos visto a nuestro Padre Celestial personalmente, pero sabemos de que Él existe por sus enseñanzas, por los profetas, por las bendiciones que podemos recibir en nuestra vida, porque sabemos que tenemos una familia, porque sabemos que podemos tener salud y porque al poder orar podemos ejercer fe en Él y podemos saber que Él nos escucha y siempre está ahí para podernos ayudar y podernos guiar. Y también otra de las cosas que nos enseña ahí, nos dice lo siguiente: Dios es misericordioso para con todos los que crean en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis sí en su palabra. Entonces, Dios desea eso de ustedes y de cada uno de nosotros, que podamos creer en su palabra, que podamos ponerla en práctica, porque sabemos que es la que nos va a llevar de vuelta hacia la presencia de Él, y que para que podamos tener gozo en nuestra vida, podamos sentir paz en nuestros corazones y podamos sentirnos mucho más cerca de Él. Y esta semilla de la cual hablaba Él en el versículo 28 es la fe. Y nosotros somos los encargados de que poco a poco pueda ir creciendo, de que poco a poco podamos irla nutriendo y nos vaya fortaleciendo tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Y hay un esquema, un ejemplo que quiero mostrar a ustedes, que nos va a ir explicando las etapas de cómo una semilla va creciendo, y vamos a ir haciendo la comparación de cómo podemos hacer nosotros para que de un principio pequeño podamos empezar a nutrirlo y pueda empezar a crecer. Entonces el ejemplo que voy a mostrarles empieza con lo siguiente. Entonces, como podemos ver en este esquema, primero las primeras cosas para poder sembrar una semilla, lo que tenemos que tener es el abono. El abono en este ejemplo va a ser la oración. En el abono va a estar uno de los principios de la oración, que nos ayuda a que nos podamos comunicar con nuestro Padre Celestial, para que podamos pedir fortaleza a Él al poder, para que sea nuestra base. Después de la oración, aquello le sigue la humildad. Digo un poco antes en el principio de la clase, lo que era la humildad. Como podemos ver, esas son dos cosas que tienen que ir en ese abono para que esa semilla pueda empezar a crecer. Entonces la oración y la humildad tienen que ir ahí juntos, para que podamos pedirle a Él, podamos recordar que debemos de humillarnos ante nuestro Padre Celestial, para que Él pueda brindarnos la fortaleza que requerimos. Y después de eso, el abono, tenemos que ponerte un poquito de sol, y el sol tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, que nos brinda ahí, después de que hemos orado y nos hemos esforzado por ser humildes, va ahí a hacer para que empiece a brotar la semilla. Entonces ahí, después de eso, ahí está la semilla chiquita, la ponemos ahí, la sembramos, la semilla de la fe. Y a medida que vamos dándole la debida atención, va empezando a crecer. Aquí vemos, ya con el esfuerzo que hemos hecho, hemos seguido siendo constantes en poder orar, en poder ser humilde, ha crecido un poquito. Pero si seguimos dando un esfuerzo adicional, va a crecer otro poquito más. Y ahí está, a medida que vamos pudiendo hacer eso, ha crecido mucho más. Y al final, si podemos unir todos estos principios, todas estas partes importantes y claves, como la oración, la humildad, y que nuestro Padre Celestial siempre nos esté iluminando, como leemos en un versículo,
vamos a poder ver las bendiciones en nuestra vida. Dice, entonces como hemos podido ver en este ejemplo, son algunas etapas que tienen que pasar para que la fe pueda irse nutriendo y pueda ir dando sus frutos. Entonces, sé que si cada uno de nosotros podemos poner en práctica estos pequeños consejos que se dan en cada una de las etapas, en las imágenes, nosotros vamos a poder ver en nuestra vida, aún ya sea la semilla que queramos sembrar en nuestros corazones y de la semilla que queramos ver frutos en nuestra vida. Y quiero terminar con un último versículo que se encuentra en el capítulo 32, versículo 43, que nos dice lo siguiente. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé frutos. Entonces, sí, realmente, hermanos, de que si nos esforzamos, cada uno de nosotros, por que ese árbol de frutos, realmente nuestro Padre Celestial va a ayudarnos y nos va a bendecir en nuestra vida. Nos va a bendecir tanto en lo temporal como en lo espiritual. Si realmente que es así. Testifico de que nuestro Padre Celestial nos ama y siempre nos cuida. Aún en estos momentos difíciles, Él nunca nos desampara. Él siempre nos muestra su mano de misericordia y Él siempre nos ha prometido que va a estar ahí. Sé que así es y todo esto lo comparto. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.